¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Comenzamos un programa especial y lo hacemos desde aquí, desde el hemiciclo. Durante los próximos 25 minutos nos acompaña la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para hacer balance del primer periodo de sesiones de esta novena legislatura y abordar los retos que vienen. Silvia Clemente, bienvenida y feliz año. Muchas gracias, igualmente. No sé si nos puede revelar qué deseo ha pedido para 2016 en este Parlamento. Pues yo creo que hay un deseo que en este momento para alguien que se dedica a la actividad política y la vida pública es fundamental, y es tener un gobierno estable en España, que se alcance un acuerdo y que los españoles tengamos un gobierno que nos garantice la buena marcha de todo aquello que afecta a la vida de cada uno. Eso es lo que he pedido. Desde la primera vez que mantuvimos una conversación en este programa hasta hoy han pasado cerca de 6 meses. ¿Ha habido diferencia entre lo que esperaba entonces y lo que ha encontrado en este nuevo Parlamento de las Cortes de Castilla y León? Pues la verdad es que cuando llegas a una responsabilidad tampoco es que te plantees un objetivo a corto plazo. Yo lo más inmediato que pretendía es que todo funcionara, que pudiera dar respuesta a todas aquellas cuestiones que se iban suscitando, que eran nuevas, y que fuéramos capaces de darle la solución mejor para garantizar una buena marcha, y eso se ha conseguido. Hemos ido resolviendo todas aquellas cuestiones que han ido surgiendo, fruto también del nuevo arco parlamentario, de una mayor pluralidad de grupos políticos, y hemos podido solucionarlo. Creo que eso era lo más inmediato que yo esperaba hacer, y lo hemos conseguido. Por lo tanto, en este corto espacio yo estoy contenta, estoy satisfecha con lo que hemos hecho. Desde que comenzó esta nueva legislatura hace más de 6 meses, ¿ha habido algo que le haya sorprendido para mal? Pues la verdad es que yo no soy muy de extremos, no puedo decirle cuando algo me parece muy mal y me parece muy bien, no soy una persona que busque los extremos, y no hay nada que me haya parecido muy mal, no, la verdad es que no, igual que tampoco podría decir pues hay algo que me ha parecido muy bien, ¿no? Creo que hemos conseguido la normalidad, que eso es bastante importante, y hemos ido consiguiendo que todo todas las piezas se fueran encajando y fuéramos dando respuestas, sobre todo porque, fíjese, hemos ido por delante de lo que está sucediendo ya en este momento en el panorama nacional. Esta fragmentación política pues ya está apuntando a que en el Congreso van a tener que hacer modificaciones en su reglamento y van a tener que adaptar a esta nueva composición algunas de las cuestiones que no estaban previstas, porque estaban previstas para una presencia fuerte de bipartidismo, de dos grandes partidos, y no una distribución tan importante entre los partidos que tienen que participar y que tienen que conformar un acuerdo para gobernar. Por lo tanto, creo que nos hemos adelantado y hemos conseguido ir dando normalidad a todo lo que iba sucediendo. Una pluralidad que enriquece, pero efectivamente en otros casos puede paralizar procesos. Hablo ahora de la ampliación de la mesa de las Cortes. Estaba prevista para el mes de diciembre, pero tras un desacuerdo entre los grupos, esto se vio obligado a posponerse. ¿Le sorprendió? Yo creo que se dio una circunstancia que también era muy determinante y era muy probable que iba a influir, que fue el proceso electoral. Esto coincidió con pleno proceso electoral, y aunque hay muy buenos propósitos cuando se plantea la modificación de la mesa, un proceso electoral distorsiona completamente los criterios ordinarios y normales de decisión. Por lo tanto, era algo muy probable y sucedió. Pero yo creo que eso no va a determinar en absoluto que, vuelta a la normalidad, se tome la decisión, que además ha sido una decisión compartida, de una mesa plural que también dé representación a esa pluralidad que tiene ahora el hemiciclo. La llegada de nuevos grupos al Parlamento ha ampliado el trabajo, las iniciativas parlamentarias, también el control al Gobierno. Precisamente en este control nos hemos encontrado con plenos especialmente broncos.
¿Cree que es debido a una nueva forma de hacer política o es que las elecciones estaban muy cerca? Yo creo que las elecciones estaban muy cerca y han impregnado claramente la actividad de los últimos meses. Creo que ese ha sido el detonante, porque en el inicio de la legislatura había más tranquilidad y los plenos iniciales fueron más pacíficos, pero según se fueron acercando las elecciones, pues se fue poniendo cada uno en una posición más electoralista, más mitinera, y eso pues influye, lógicamente. ¿Es difícil arbitrar estos momentos? Pues a veces es difícil porque yo creo que cada uno de los que están aquí tiene que ser consciente de que hay algo fundamental, que es mantener siempre el respeto hacia el prójimo, hacia los demás, y la educación. Creo que eso es algo que no se debe de perder jamás. Y cuando alguien lo pierde, pues la verdad es que a mí me incomoda mucho tener que decirle a personas adultas que se tienen que comportar correctamente, porque me parece improcedente. Y eso es a veces complicado, por lo incómodo de la situación. En este programa le queremos acercar las inquietudes que tienen los ciudadanos. Le dirigen preguntas desde las distintas provincias de la comunidad y quiero que vea las primeras de ellas. ¿Son los procuradores peores que los niños para obedecer? Pues a mí me llama la curiosidad saber si todos los procuradores están atentos. ¿Cada cuánto tiene usted que repasar el reglamento? Bueno, pues estas son las primeras inquietudes que yo creo que tienen mucho que ver con lo que estábamos hablando en estos momentos. Sí, efectivamente. Los procuradores en general tienen un comportamiento correcto, tienen un comportamiento educado, pero a veces se pierde la paciencia o se pierde la calma, se pierden los nervios, y en ese momento pues es cuando se dicen cosas que no proceden, y hay que llamar al orden al procurador que lo hace, y bueno, mi obligación es hacerlo, porque además para eso ocupo este papel. Y yo creo que los procuradores están bastante atentos a lo que ocurre, a cada una de las iniciativas que se debaten. Yo creo que son bastante conscientes y responsables del interés que tienen las iniciativas, porque además siempre hay iniciativas que se mezclan en las propuestas que hacen unos grupos políticos y otros, y hay bastante atención al discurrir de cada una de ellas. Y respecto al reglamento, ¿lo ha tenido que mirar Bueno, mucho? sí, el reglamento hay que mirarlo permanentemente, sí, claro que lo miro. Sí, el reglamento, hay muchas cuestiones que ya las conoces y la verdad es que yo tengo buena memoria, o sea que las retengo bien, pero luego surgen cosas nuevas siempre y hay que tenerlo siempre. Yo lo tengo permanentemente en la mesa y además tengo un reglamento que es el que utilizo habitualmente, y además lo leo y lo veo con frecuencia. En esta legislatura ha habido muchos cambios. Por ejemplo, ha habido uno especialmente llamativo que no ha ocurrido en otras legislaturas, que habiendo informes negativos de la Junta para debatir algunos asuntos, la Cámara sí que ha permitido este debate. ¿Por qué ha sido? ¿Qué ha cambiado? Bueno, porque el reglamento precisamente es el que establece que la Junta de Castilla y León puede oponerse a una iniciativa legislativa de un grupo político, pero también establece el reglamento una serie de condiciones para que esa oposición sea realmente válida, se considere un obstáculo, y tiene que ser porque la iniciativa legislativa que se plantea realmente tenga un coste económico en el siguiente presupuesto, porque se entiende que si genera un coste económico para el siguiente presupuesto, eso implicaría una modificación de la ley de presupuestos. Y puesto que la ley de presupuestos se aprueba en las Cortes con la mayoría suficiente, no se puede modificar a voluntad de un grupo político durante la aplicación. Si la Junta de Castilla y León, cuando formula su oposición, realmente no acredita ese incremento de gasto porque no lo conlleva, y ese es el análisis que hacen los servicios jurídicos, la oposición de la Junta de Castilla y León no vale, no es suficiente para que no se debata
la iniciativa de proposición de ley concretamente. Y eso es lo que ha ocurrido, que en estas proposiciones de ley que se han formulado, la oposición que ha hecho la Junta de Castilla y León no era suficiente como para acreditar que había modificación presupuestaria. Y esa es realmente la causa. ¿Y para que en 18 años no hubiera comisiones de investigación y ahora sí? Pues hace falta tener mayoría absoluta para impedir que se constituya una comisión de investigación, y en este momento el grupo mayoritario de la Cámara es el Partido Popular y no la tiene. Por lo tanto, si no hay mayoría absoluta, que la podría tener un grupo político o un grupo político con el acuerdo de otro, pero si ninguno la tiene y el mayoritario no la tiene, pues las comisiones de investigación se constituyen. En los últimos 18 años el Partido Popular había tenido mayoría absoluta y esa ha sido la razón por la que no se ha podido constituir ninguna comisión de investigación, y ahora se han constituido. Pero también es un órgano de control de gobierno que hay que ver con absoluta normalidad, con la misma normalidad que se tramite y se debate una proposición de ley o que se tramita cualquier otra iniciativa, y es un trabajo que se hace en el seno de la Cámara, y yo considero que hay que verlo como una acción de control de gobierno que tiene el valor que tiene cualquier otra iniciativa, que es el debate, que es la participación, que son las aportaciones de aquellos documentos o de aquellas comparecencias que pueden ser relevantes. Creo que tampoco hay que darle ninguna otra importancia más allá de esta. Usted ha propiciado que estas comisiones de investigación sean lo más abiertas posibles, haciendo caso hacia una demanda de la sociedad, pero ¿cómo se conjuga esto con que no se cree un juicio paralelo con los que comparecen en estas comisiones de investigación? Pues porque hay muchas partes de la comisión de investigación que van a continuar siendo a puerta cerrada, es decir, van a tener ese carácter secreto que va a permitir que los grupos políticos debatan sobre la documentación que se presenta, que va a permitir que puedan debatir sobre aquellas otras cuestiones que creen que tienen que plantear, documentación que tienen que pedir a otras administraciones o a empresas o a cualquier otra entidad, y las comparecencias de las personas que van a venir para que puedan ser preguntadas por los grupos políticos sí tienen ese carácter público, salvo que alguna comparecencia la propia comisión de investigación considere que no debe de ser pública. Tendrá que planteármelo a la presidencia, y desde la propia mesa decidiremos que esa comparecencia no tendrá carácter público. Es decir, hay que combinar, y yo también creo que eso es algo que le corresponde a la comisión de investigación, toda la parte pública para que haya la máxima información, y también las partes que tienen que ser privadas para que tenga valor, para que sea eficaz. No todo por ser público tiene más valor o más eficacia. No, creo que esto es algo que hay que saber hasta dónde interesa que el trabajo se pueda desarrollar para conseguir los objetivos, y hasta dónde la parte que puede ser pública es favorable para la marcha de la comisión de investigación y también para el conocimiento de los ciudadanos. ¿En qué caso se podría valorar el mantener a puerta cerrada una comparecencia de esta comisión de investigación? Eso va a depender de la comisión. Yo no puedo apuntarle nada en este sentido. La propia comisión de investigación decidirá si hay una comparecencia que interesa por el tipo de información que se va a revelar, que puede ser información que afecte a derechos fundamentales, por ejemplo, y eso tiene que ser obligatoriamente secreto, o que afecte a la buena marcha de otros trabajos que se hayan realizado de análisis de documentación. Eso es algo que le corresponde a la comisión y que va a tener que decidir según vaya trabajando. Exactamente, ¿para qué sirve una comisión de investigación si no tiene carácter vinculante? Pues sirve para poner de manifiesto todas aquellas actuaciones que desde el punto de vista de los grupos políticos se puedan criticar. Es igual que las preguntas que se formulan al presidente de la Junta de Castilla y León o a los consejeros del Gobierno, pues las preguntas sirven para poner de manifiesto aquellos temas, aquellas cuestiones que se consideren pues que han sido mal tramitadas o que presentan desde el punto de vista ideológico
algún defecto o alguna anomalía para el grupo que la formula. Tiene el valor de control al Gobierno y de puesta de manifiesto de aquello que se considera criticable. Ese es el juego parlamentario, esa es la actividad parlamentaria. Usted, desde que fue proclamada presidenta de estas Cortes de Castilla y León, se propuso un reto, el acercar más el Parlamento a los ciudadanos de esta comunidad. ¿Cómo se consigue? Pues abriendo todas esas líneas de trabajo que permiten que el Parlamento tenga más presencia ciudadana, más visitas, y también sacando el Parlamento con la actividad que desarrolla más allá de las paredes de este edificio. Y lo que estamos haciendo ahora mismo pues es eso, hemos organizado una iniciativa con los monasterios de la comunidad al comienzo del mes de diciembre, que por un lado ayuda a los monasterios de Castilla y León, y somos la comunidad autónoma que más monasterios tiene de España. Tenemos más de 110 monasterios en la comunidad, que es el 21% del total de los que hay en nuestro país, con muchas comunidades religiosas que se encargan de su mantenimiento, y que una de sus actividades para conseguir ingresos es la elaboración de artesanía alimentaria o artesanía de cerámica o en tela. Y lo que hicimos fue abrir esta casa y el hall principal para poder presentar sus productos y que la gente los pudiera comprar. Y al mismo tiempo conocer los monasterios y poder volver a comprar a cada uno de ellos. Tiene un valor benéfico, por un lado, y además un valor de reclamo hacia la visita a las Cortes. Estamos trabajando también en un acuerdo con la Consejería de Educación, un acuerdo global para dar entrada a todos los centros educativos y también a universitarios de la comunidad, para hacerlo con carácter estable y además dar este acceso a todos por igual, que todos los colegios puedan venir aquí porque sientan que hay una invitación y hay una propuesta formal para todos y la conozcan. Y también estamos trabajando pues, en probables acuerdos con colectivos profesionales que tienen menos relación con las instituciones, también con entidades locales, con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales. En definitiva, lo que queremos es que las Cortes sean un lugar más conocido en el que los ciudadanos puedan disfrutar de actividades y sacar también nuestra actividad fuera. Estos meses ha explicado en más de una ocasión el funcionamiento de las Cortes, y en este sentido también van las preguntas, otras preguntas que nos hemos encontrado en la calle. Señora presidenta, quisiera saber para qué valen las Cortes de Castilla y León. Me gustaría saber para qué sirve presentar una queja al procurador del común. ¿De qué modo podemos participar en las Cortes los ciudadanos directamente? Pues las Cortes de Castilla y León sirven para algo fundamental, que es aprobar las normas, las leyes que permiten desarrollar toda la actividad que afecta a los castellanos y leoneses. Recientemente aprobamos la ley más importante, que es la Ley de Presupuestos de Castilla y León. Sin esta Ley de Presupuestos no se podrían realizar ninguna de las obras que se realizan por la Junta de Castilla y León. No se podría tampoco rebajar el IRPF, como ha quedado recogido en estos presupuestos y que afecta a todos los castellanos y leoneses. No se podrían beneficiar de todas las deducciones fiscales que tienen las personas que tienen pues, algún tipo de carga familiar, y que es el bloque más importante de deducciones fiscales. No se podrían conceder las becas para los chicos que estudian. No se podrían pagar las ayudas a los agricultores y a los ganaderos, que están recogidas en los presupuestos, que se aprueba un apartado específico de política agraria comunitaria. No se podría abonar la política agraria comunitaria, que son 925 millones de euros. No se podrían abrir los hospitales y suministrar todos los productos farmacéuticos que son dispensados directamente, el trabajo de los médicos, que es retribuido a través de los presupuestos. Esta es la ley más importante que resume claramente cuál es el papel de las Cortes de Castilla y León, y eso es algo fundamental en el día a día
de cada castellano y leonés. El procurador del común, pues una queja que se formula ante el procurador del común sirve para que solicite un informe a la administración responsable sobre el asunto del que se queja un ciudadano, y sirve para que controle, inspeccione y revise que todo ese proceso se ha realizado contemplando la ley. Y si no fuera así, el procurador del común dictará una recomendación y le pedirá a la administración que rectifique en aquellos temas que lo ha hecho mal. Hay otro ciudadano que también nos preguntaba por esa participación de los castellanos y leoneses directamente en el Parlamento, y en este sentido usted anunciaba que a principios de este año, de este 2016, se va a presentar un manual para facilitar que los municipios puedan presentar iniciativas legislativas populares. ¿En qué van a consistir? ¿Ya hay fecha para esta presentación? Sí, y hay dos aspectos. Uno que es desde el día 4 de diciembre hemos también abierto en las Cortes de Castilla y León el portal de transparencia, que es todo aquello que nos obliga desde la ley aprobada a nivel nacional en el año 2013, nos obliga a recoger toda la información sobre la actividad y la gestión económica y de personal que tienen las Cortes de Castilla y León. Ahí hay un apartado que se refiere a la información, y hay una oficina de información en la que cualquier ciudadano puede solicitar información a través de la web y de este portal de transparencia. Por lo tanto, esa es una primera entrada desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos, que es muy importante, que además es nueva porque está lista desde el 4 de diciembre. Quizás con todo el proceso electoral pues ha sido difícil que esta información les llegara a todos los ciudadanos, pero está disponible. Y luego también, como usted decía, pues vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la iniciativa legislativa. Vamos a intensificar el trabajo para que los ayuntamientos la puedan formular, pero también existe la iniciativa legislativa popular y los ciudadanos también pueden plantear aquellas medidas o aquellos actos legales que consideren que podemos adoptar en las Cortes. Tras las elecciones generales del 20 de diciembre, el nuevo reto para el presidente del Gobierno va a ser la situación de Cataluña, una situación por la que el Parlamento de Castilla y León fue el primero en pronunciarse. Y sobre esta cuestión también le preguntan desde la calle. A mí me gustaría preguntar cómo se percibe aquí, desde las Cortes, toda esta aventura de la independencia de Cataluña. Se percibe de una manera muy negativa, porque desde un Parlamento, como es este Parlamento, pero en este caso el de Cataluña, no se puede plantear una resolución como la que se planteó, que va contra la ley, claramente. Eso es lo último que se debe de hacer desde un Parlamento. Resulta que estás en el lugar más sagrado para garantizar la elaboración de las leyes y el cumplimiento de las leyes, y desde esa misma posición planteas una iniciativa frontal contra el cumplimiento de la ley y contra el cumplimiento de la norma fundamental del Estado español, que es la Constitución española. Presidenta, queremos abordar ahora el pulso que vive la actualidad nacional. ¿Cree que estamos abocados a repetir las elecciones generales? Pues es difícil predecirlo. Yo, como le decía al principio, creo que sería bueno tener un acuerdo, un gran pacto de Estado, que además demostraría madurez política de nuestro país y madurez democrática. Otros países lo han hecho recientemente en Europa y lo llevan haciendo ya en diferentes momentos. Y yo creo que deberíamos de ser capaces de alcanzar ese gran pacto, ese gran acuerdo en el que se recojan las propuestas diferentes que cada uno ha llevado durante la campaña electoral y que lleva en su programa político, cada grupo político, cada partido, y ser capaces de hacer un solo programa para tener un gobierno en nuestro país. A mí me gustaría que sucediera esto, pero eso no es suficiente para que suceda.
Pasamos ahora a hablar de la Fundación Villalar. Es un organismo que ha sido cuestionado por algunos grupos parlamentarios de este Parlamento, de estas Cortes de Castilla y León. Cuestionan su existencia y quien dice que estas funciones las puede desarrollar la Consejería de Cultura y Turismo. ¿Cómo justificaría que perviva esta institución como tal? Yo creo que esta es una institución que es claramente necesaria y que además existe en prácticamente todas las comunidades autónomas. Hay una entidad ligada al Parlamento que trabaja en las señas de identidad de la comunidad y en aunar el sentimiento de pertenencia a Castilla y León. Y yo creo que eso es suficiente como para garantizar y mantener esta fundación. Estamos además introduciendo cambios. Lo que queremos es que sea una fundación con una presencia mucho más importante en las 9 provincias, que el apartado cultural además quede muy patente en las actividades y que sea cada provincia, y trabajamos en la realización de esta estrategia, que cada provincia tenga su propuesta de lo que cree que es bueno hacer para que las señas de identidad pervivan. Y vamos a trabajar en ello. A ello seguro que se dedicarán de lleno después de estos días de Navidad, que supongo que haya tenido más tiempo para los suyos, y en este sentido también hay una pregunta de la calle. ¿Cómo compagina ser presidenta de las Cortes con ser madre? Pues lo compagino como creo que cualquier madre que tiene que trabajar y tiene que dedicar a sus hijos el tiempo que también necesitan. Hago todo lo posible por aprovechar el tiempo y por el tiempo en el que estoy con mis hijos, pues tenga la mayor calidad posible. También creo mucho en esto, creo que todo a veces se basa más en la calidad que en la cantidad, e intentar que todo sea muy auténtico y que vivir lo que tienes, el momento que tienes, con intensidad. Llegamos al final de nuestro tiempo y vamos a terminar con una herramienta que conlleva la cercanía que usted promueve, con el Twitter. Quiero que nos deje un tuit desde este primer periodo de sesiones en el Parlamento. Pues un periodo nuevo y apasionante para todos los grupos políticos. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, por habernos acompañado. Le esperamos en más ocasiones con nosotros. Muchas gracias, y lo mismo, seguro que nos vamos a ver mucho a lo largo de este año y hablaremos de todo, como siempre. Muy bien, nosotros volvemos la semana que viene. Recuerden que tienen una cita el jueves a las 9 de la noche con toda la actualidad parlamentaria.